de las 8:45, hoy miércoles 17 de agosto. Y bueno, estoy aquí de este lado sentado, pero a diferencia del lunes, hoy a mi izquierda tenemos de regreso a Carmina Valdizán. ¿Cómo le va? Bien, Mariano, muy bien, muchísimas gracias. Aquí ya de Bienvenida, vuelta en el buenas canal. noches. Muchas gracias. ¿Cómo se siente? Bien, bien. ¿Sí? Contenta de estar de regreso aquí con todos ustedes para pues hablar de todo lo que sucede en este país, que es mucho. Pero lo dejó la gente esperando que iba a decir el tema de hoy. Ay, el tema de hoy. Bueno, es un tema que está sobre la mesa, muy importante, sobre todo para las personas y que seguimos, realmente me incluyo, el deporte en este país y los atletas que son los perjudicados, gran talento de nuestro país. Vamos a hablar sobre el Comité Olímpico Internacional y la advertencia que le hizo a Guatemala. Correcto, Carmina, efectivamente este es el tema de hoy. Vamos a abordar desde una perspectiva diferente de la que usualmente se ha estado tratando el tema. Lo vamos a ver con los ojos que ha sido por muchísimos años miembro del Comité Olímpico Internacional, fue miembro y presidente del Comité Olímpico Guatemalteco, presidente de varias federaciones de diferentes deportes a nivel nacional, regional e internacional, y también embajador. Así que hoy tenemos embajador de Guatemala ante Cuba. Así que hoy tenemos aquí en estudio y con quien vamos a conversar desde la perspectiva, desde los ojos, desde esa visión internacional, tenemos al embajador Willy Kalschmidt, quien nos acompaña y donde vamos a abordar este tema que Carmina acaba de anticipar. Esta nueva controversia que se da en relación a derecho nacional, derecho internacional, qué significa una posible expulsión o suspensión de Guatemala del Comité Olímpico Internacional. Y es que además, y para cerrar y ya empezar con nuestro invitado, quiero recordarles de que no es un tema nuevo. Hace tan solo un par de años, 2018 en particular, Guatemala estuvo también metida en una discusión similar sobre la prevalencia del derecho internacional del deporte frente a legislación nacional. Como ustedes recordarán, el decreto 9/2018, que reformó la ley del deporte nacional, tiene que ver con la autonomía y la independencia de las federaciones, pero, y eso fue parte de la discusión, donde las federaciones internacionales, y si un país como Guatemala es miembro y forma parte, debe de aceptar las reglas de esa federación. Y en aquel entonces, 2018, era la FIFA la que estaba encima del país por algunas propuestas que hubo, pero que al final, al percatarse el Congreso de la República del daño que le iba a cometer a Guatemala, al fútbol guatemalteco, cedió, comprendió e hizo una reforma en el ámbito dentro del tema del derecho del deporte internacional. Bueno, después de esta introducción, embajador Kalschmidt, bienvenido, buenas noches, gracias por aceptar la invitación de Canal Antiguo. Muchas gracias, Mariano, muchas gracias, Carmina. Para mí es un placer estar aquí y gracias por la invitación. Aquí estamos para discutir este importante tema que nos abarca a todos los guatemaltecos y que desafortunadamente pone a los atletas en una posición muy difícil. Gracias, embajador. Bueno, hay un tema, embajador, y es que en el 2014 la Asamblea de las Naciones Unidas tomó una decisión referente al deporte y a la delegación al COI, al Comité Olímpico Internacional, y creo que explicar, entender qué significó esa decisión de todos los países del mundo en relación al COI y que tendrá que ver con lo que está pasando en Guatemala, es importante mencionarlo y le pediría a usted, pues usted es miembro del Comité Olímpico Internacional y nos puede explicar eso. Muchas gracias. Bueno, el deporte ha formado parte muy importante dentro de los planes del milenio de las Naciones Unidas. Lo consideran el deporte como un ente que es importantísimo en la práctica del deporte para la convivencia pacífica de los países. Entramos muy fuertes también con la parte de los refugiados. Prácticamente el Comité Olímpico Internacional o las Naciones Unidas en un discurso que hizo el secretario general dijo: el Comité Olímpico Internacional es el representante de las Naciones Unidas en el tema del deporte. Entonces prácticamente vino una resolución en la cual las Naciones Unidas, y firmaron los 200 miembros de las Naciones Unidas, en los que se incluye Guatemala,
en que el deporte debía ser autónomo y se debía respetar la autonomía de los gobiernos y además de eso colaborar con el desarrollo del deporte. Eso son 10, 15 páginas, pero lógicamente eso lo recibimos en el Comité Olímpico Internacional como un gran triunfo, el hecho de que a nivel de Naciones Unidas se le haya concedido la autonomía, que no es difícil para nuestro país, porque nuestro país ya la tiene en ese sentido, o sea, tiene una autonomía constitucional que pocos países la tienen, pero que hoy estamos en veremos. Embajador Carl Schmitt, ¿qué está sucediendo entonces ahora con esta controversia de acuerdo a la resolución de la CC? ¿Cómo nos perjudica y por qué el Comité Olímpico ha hecho esta advertencia a Guatemala? Bueno, mire, yo creo que todo comenzó cuando se llevaron a cabo las elecciones. Habían dos planillas. Un día antes de las elecciones, y quiero aclarar esto bien porque creo que es algo de los que andan en los medios, habían dos planillas y una de las planillas, la del señor Gerardo Aguirre, al señor Aguirre ese día le llegó un reparo, vamos a decir, de la Contraloría que se lo mandó al Ministerio Público y entonces el TDF, del Deporte Federado, dijo no puede competir. Quiero decirles que ese día y todavía aún ese finiquito está vigente. O sea, no era que no tenía finiquito, no era que... Y la causa principal, porque el Comité Olímpico tomó esa decisión, era que se había enviado a los atletas y a los entrenadores a Miami a vacunarse, porque el gobierno no los podía vacunar, desde enero se le estaba solicitando, porque si no, no podían participar en Tokio. Fue el Comité Olímpico Internacional y la Organización Deportiva Panamericana la que pidió que se vacunaran a todos los países que no tenían la posibilidad de vacunarse y fueron a Miami. Costearon parte del gasto que esto ocasionó y esa fue la causa por la cual metieron ese reparo. Pero lo más controversial de esto es que 3 días después el Ministerio Público le dijo a la Contraloría, perdone, es la razón por la cual usted puso ese reparo y que el TDF lo tomó como válido, es espuria, la razón es espuria. No hay ninguna cosa que perseguir, no hay ningún acto ilícito que perseguir. Y ahí fue cuando el Comité Olímpico Internacional dijo, bueno, aquí hubo algo, definitivamente. Se llevaron a cabo las elecciones, desafortunadamente hubieron esas elecciones, pero como dijo un periodista famoso, eso más que una elección fue un nombramiento, donde la minoría prevaleció con 9 votos contra 27 votos y 2 nulos, que hubieran sido 30 votos más o menos. Y ahí fue cuando el Comité Olímpico, claro, y dijo, estas elecciones se declaran nulas. Hay otra cosa que quiero mencionar. La planilla que se inscribió, o sea, la planilla que supuestamente quedó electa ese día, no llenó los requisitos que dice la ley del deporte. Y por eso dos sentencias de 2 juzgados, de 2 amparos que se pusieron, dijeron esas elecciones se tienen que repetir. O sea, prácticamente todas estas cosas las tomó el Comité Olímpico como algo esencial para tomar la medida y decretar claramente que las elecciones no se habían llevado a cabo de una forma clara ni limpia y por lo tanto se debían repetir. Y que se debían reformar los estatutos para que el Comité Olímpico guatemalteco hiciera su propia comisión electoral y bajo esa comisión electoral se hicieran las elecciones. Y después pues ya siguió todo lo demás. O sea, embajador, a sugerencia o instrucción del Comité Olímpico Internacional es que se emiten esos nuevos acuerdos de la forma de cuerpos electorales para llevar a cabo las elecciones dentro del Comité Olímpico Guatemalteco. Definitivamente. ¿Así es lo correcto? Así es, definitivamente. Es más, la carta dice claramente, yo la tengo acá, la carta dice claramente que no solamente deben revisar los estatutos se revisan anualmente porque cambian muchas cosas dentro de la Agenda 2020, la Agenda 2005, y dice, se cambian los estatutos y hagan ustedes su propia comisión electoral completamente independiente. Y lo que tú acabas de mencionar es cierto, es decir, las federaciones nacionales con la ley que se sacó con FIFA ya hay 2 federaciones, está FIFA, está la Federación de Fútbol que tiene su comisión electoral
está la Comisión de Luchas que tiene la federación y vienen 10 o 15 más federaciones con su propia comisión electoral que dice que es de acuerdo a los estatutos de la Federación Internacional. El Comité Olímpico Internacional el Comité Olímpico Guatemalteco depende de una entidad internacional y por lo tanto es ilógico que si la Federación de Fútbol o la Federación de Luchas y las demás federaciones pueden tener su órgano electivo, ¿por qué no lo puede tener el Comité Olímpico Guatemalteco? Y en eso se basó toda la razón por la cual el Comité Olímpico actuó. Ahora bien, el Comité Olímpico Internacional, entre esta advertencia a Guatemala, pues de las sanciones más fuertes, sobre todo importantes para los deportistas, es porque por sus récords ellos están compitiendo bajo la bandera de Guatemala. Ahora algunos récords se eliminarían, ellos no pueden competir con la bandera nacional, con el uniforme nacional, etcétera. Entonces esto también nos perjudica a nosotros como país y a los atletas individualmente por su desempeño. O sea, es una situación que está completamente entrampada y es una guerra de poderes, porque entonces van a decir algunos que pues es decisiones internas de Guatemala y en la otra son acuerdos a los que Guatemala ya está suscrito y tiene este acuerdo para que esto siga caminando. Aparte de eso está el tercer factor, que el Comité Olímpico, en Guatemala el deporte desgraciadamente siempre ha estado muy ligado a la corrupción y a personas que han estado ahí para sacar propios beneficios, ¿no? ¿Cómo se pueden conciliar estos extremos en este momento que hay una tensión política tan fuerte en el país? Bueno, mire, le voy a decir, los atletas, nosotros los dirigentes deportivos nos debemos a los atletas. A mí me duele en el alma realmente ver que son 4 personas, 4 honorables magistrados que tienen en sus manos el futuro de estos atletas. Cuando hablamos de la forma legal, o sea, del ámbito legal, en jurisprudencia vamos a hablar, hay un voto razonado del magistrado Roberto Molina Barreto que dice perfectamente bien y declina que él no está de acuerdo y da todas las razones por las cuales se está violando ese debido proceso que debe haber y se está tomando esto bajo un punto de vista político. Entonces, indudablemente, este voto razonado, el Comité Olímpico Internacional lo toma muy en cuenta para tomar cualquier decisión, porque no hubo una mayoría, hubo un voto muy bien razonado y eso es público, lo puede ver cualquier persona. Ahora, cuando hablamos, Carmina, de corrupción, desafortunadamente eso siempre ha estado alrededor, ¿verdad?, del deporte, pero yo siempre he dicho, si hay corrupción y hay gente que dice que hay corrupción, que se presenten las pruebas, que se lleven a la Contraloría de Cuentas. ¿Cómo tú puedes imaginarte, por ejemplo, el Comité Olímpico Internacional dona al Comité Olímpico Guatemalteco aproximadamente vamos a ver, 30 millones de quetzales en los 4 años. Esos 30 millones de quetzales son supervisados por el Comité Olímpico Internacional. Yo tengo aquí en mis manos las auditorías externas que se le hicieron al Comité Olímpico Guatemalteco, donde dice que agradecemos a su comité de haber cumplido con el ejercicio auditado y dan 2 recomendaciones que debemos tener, o sea, el Comité Olímpico debe tener una auditoría externa y que ya se tiene. Y entonces el dinero que el Comité Olímpico Internacional da, Guatemala es un ejemplo y por eso también tiene muy buena reputación con el Comité Olímpico Internacional. Aquí tengo las 2, yo se las puedo dejar a ustedes, las 2 auditorías. Y la última es del 5 de julio, donde dice no haber contestado la última. Así es que cuando se habla de corrupción, pruebas, pero lo que es el Comité Olímpico Internacional, las auditorías que ha hecho han salido perfectas, no ha habido ninguna falta. Embajador Carl Schmitt, yo quiero regresar a porque el hecho de haberle a algunos recordado el decreto 9 de 2018, aquí las memorias son cortas y no se recuerdan que hace tan solo 4 años estuvimos como país discutiendo lo que iba a pasar con la expulsión de Guatemala o la suspensión de Guatemala por unas reformas legales, y ahí se discutió a la saciedad el tema de que si como país se es miembro, se acepta, se ratifica, etcétera, ser parte de estos cuerpos
internacionales del deporte, en este caso el Comité Olímpico Internacional, pues bueno, tenemos que respetar las reglas que nos imponen. Y aquí, embajador, nuevamente, ¿qué es aunque ya Carmina lo anticipó, pero en lo concreto y específico, porque incluso hay fechas que ya se dieron, que si para el 31 de agosto no se resuelve algo, en la próxima sesión del comité, que entiendo va a ser durante la primera semana de septiembre, pueden tomar esa decisión de suspendernos? ¿Cuáles son las repercusiones inmediatas para el deporte, para los deportistas? Más que a los dirigentes, a mí me preocupa a los deportistas, porque cuando Grijalva estaba cerca de ganar una medalla ahorita en los campeonatos mundiales, todos éramos Grijalva. Cuando Cordón hizo esa fabulosa participación, entonces, todos éramos Cordón y nos rasgábamos las vestiduras y van desfiles y los políticos expresándose. Pero cuando entramos a defender sus derechos y los estatutos bajo los que ellos con mucho sacrificio actúan, ahí empezamos a cuestionar las cosas. ¿Cómo lo entendemos todos? No, yo estoy de acuerdo contigo con lo de los atletas. A mí me duele, como digo, me duele en el alma, porque yo creo que no tienen idea lo que es un atleta y un atleta de alto nivel, los esfuerzos que esto. Y el Comité Olímpico toma en cuenta esto cuando hace esta clase de suspensiones. Pero desafortunadamente, como tú dices, lo vimos en el 2018 con la suspensión. Y te quiero decir una cosa, la suspensión del Comité Olímpico Guatemalteco no solamente es del Comité Olímpico Guatemalteco, hay federaciones internacionales que, es más, ya tenemos 2 cartas de 2 federaciones internacionales, no voy a mencionar el nombre, donde dicen específicamente que si el Comité Olímpico Guatemalteco es suspendido o tiene alguna reacción negativa de parte del Comité Olímpico Internacional, ellos son respetuosos de la Carta Olímpica y que los torneos, ya no hablo del ciclo olímpico, los torneos por los cuales estos deportes están regidos por la Federación Internacional no pueden participar, van a tener que participar como miembros de la Federación Internacional de Béisbol o Softball o la Federación Internacional. Puede ser, hay 2 clasificaciones sub-20, hay una que ya vino la carta diciendo específicamente no pueden participar. O sea que no solamente es la participación del ciclo olímpico, tomemos en cuenta esto, es también vedarle a la participación internacional. Entonces, Más en concreto, ¿se suspendería pondría en riesgo la participación de la selección de fútbol sub-20 en el campeonato mundial? Podría ser. Démonos cuenta que el presidente de la Federación Internacional, y con esto no estoy diciendo que esto va a suceder, pero el presidente de la Federación Internacional es miembro del Comité Olímpico Internacional, ¿ok? O sea, hay 45 miembros de federaciones, de 45 presidentes de federaciones internacionales que son miembros del Comité Olímpico, igual que presidentes de comités olímpicos, y respetan muchísimo, especialmente los deportes que son oficiales. Entonces, te digo, tenemos también la sub-20 que acaba de hacer un papel, le ganó a República Dominicana en softball, y esos muchachos son increíbles, y República Dominicana nos ganó a nosotros en fútbol, ¿verdad? Pero hicieron un papel, están clasificados para el Mundial sub-20 en Argentina. Estos perfectamente puede pasar. Así es que, pero no solo con estas federaciones, te digo, puede pasar con la Federación de Tiro con Arco, puede pasar con las federaciones en que también se restringen esas posibilidades de que los atletas participen. Así es. Y ahora bien, todo está en manos de la CC en este momento para ver lo que va a suceder. El tema que ha sucedido en el deporte guatemalteco, y quizás usted nos pueda dar una perspectiva, es que en vez de dejarse como deporte y la importancia que tiene, porque usted habló mucho en el tema internacional de la importancia del deporte, pero para que tengamos buenos atletas internacionales debemos de cultivar el deporte local, porque eso aleja a los muchachos de las maras y de ese tipo de delincuencia. Así es. Entonces empezamos a rescatar la sociedad para luego generar buenos atletas. Pero desgraciadamente nuestros gobernantes hablan mucho de mejorar la sociedad, pero se están metiendo en un tema de deporte políticamente. Entonces, mientras se politiza el deporte en este país, sea quien sea y sea quien lo haga, las cosas no van a cambiar y nos vamos a encontrar en este tipo de situaciones embarazosas verdaderamente, muy vergonzosas para nuestro país. Y entonces la pregunta es, ¿qué se puede hacer para que ya de una vez dejen de estarse metiendo en el deporte y dejen estar? Mire, esta es la primera vez que, desde que yo tengo uso de razón, estuvimos intervenidos
cuando yo tuve el honor de estar en la junta directiva del presidente en ese entonces del Comité Olímpico Guatemalteco, el doctor Alejandro Yamatei Cáceres, el papá del actual presidente, y estábamos intervenidos. Nos daban a mí como federación de boxeo que estaba, me dan $150 al mes, y el entrenador nos costaba. Ahora que estuvieron estos fondos, nosotros podemos ver también que ha habido, porque la gente dice, bueno, a veces no progresamos, pero fíjense bien, Juegos Centroamericanos, de ser en el 73 y en el 77, ser segundo lugar, del 86 para adelante, vamos 2.700 medallas contra 2.000 que lleva El Salvador, estamos número 1. En Juegos Centroamericanos del Caribe, yo fui a República Dominicana, y ganamos una medalla en el 74, una medalla, y quedamos de 18 lugar. Hoy estamos de séptimos de 31 países. Y ya no digo las medallas panamericanas, o sea, las medallas panamericanas con Chinchilla, con Azari, eran eventuales. Hoy estamos de 42 países, ahí entra Estados Unidos, ahí entra Canadá, Argentina, Brasil, estamos de 14avos. O sea, hemos hecho un avance y así lo valoro yo, ¿no? Pero aparte tenemos 5, 10 más o menos muchachos que están dentro de los 10 mejores del mundo y una medalla olímpica, ¿no? Que para mí fue posiblemente la recompensa más grande que he tenido como dirigente deportivo. Entonces afecta mucho porque estos son los héroes, estos son los que los niños ven, los que los niños quieren emular, o sea, quieren imitar. Y la política no va con el deporte, esto es algo que el Comité Olímpico lo ha dicho siempre y tampoco el Comité Olímpico participa en política. Lo único que pide es que se respete la Carta Olímpica y aquí en Guatemala la ley dice claramente que el Comité Olímpico Guatemalteco se rige por la presente ley y por la Carta Olímpica. Y en caso de contradicción, prevalece la Carta Olímpica. O sea, ¿qué más queremos con eso para que los políticos digan, señores, no podemos optar políticamente? Porque esto no es jurisprudencia, lo que está pasando en la Corte es político, no hay otra, es político. Eso lo sabe todo el mundo. Y es una gran lástima para mí, a mí me duele mucho porque, y me gusta mucho que los deportistas se hayan expresado como se expresaron. Solo para recordar, esa cita que ha hecho embajador en el tema de, en el caso del comité, se rige por la ley, se refiere a la ley del deporte. Así es. Y en esa misma ley del deporte dice de que si hay controversia prevalece la Carta Olímpica. Así es, bueno, totalmente. O sea, ya mencionamos 2 veces la ley del deporte. O sea, como que aquí hay una necedad de alguna parte de no querer comprender lo que dice nuestra legislación. Así es, o sea... ¿Es correcta la interpretación? Totalmente, es verlo bajo un punto de vista no había una persona que me dijo, es un punto de vista de cómo se debe interpretar y respetar la ley y un punto de vista político. Entonces, mire, son 7 meses desde que hubo la elección, 7 meses en que no se atrevían y ahora lo hicieron de una forma provisional para ver si el Comité Olímpico reaccionaba o no reaccionaba. El Comité Olímpico reaccionó inmediatamente y dijo claramente, damos hasta el 31 para que, y ojalá que se puedan poner las partes, para que prevalezca lo que el Comité Olímpico ya hizo. Aquí cuando se llevaron a cabo las elecciones, hubieron 2 personas, observadores, el vicepresidente de la Organización Deportiva Panamericana, que al mismo tiempo es presidente del Comité Olímpico de Argentina, y el señor Luisín, que es el presidente de la Organización Deportiva Centroamericana y del Caribe, miembro del Comité Olímpico Internacional. Se hizo con 2 observadores y se cumplió con la ley. O sea, los que se fueron electos tenían su finiquito. En ese entonces sí tuvieron su finiquito. Esto es algo que tenían su finiquito. 2 personas que no tenían el DPI no pudieron participar, aunque eran pro la planilla que se presentó. Y las elecciones se llevaron a cabo de una forma perfectamente legal, de acuerdo a los estatutos aprobados por el Comité Olímpico Internacional, que quiero decirles otra cosa, y perdone que me extienda en esto, no solamente aprobaron los estatutos, le hicieron reformas el Comité Olímpico. El Comité Olímpico dijo, las juntas directivas no pueden votar, no pueden tener X cantidad de miembros permanentes,
tienen que tener aunque ya se tenía, a un atleta en su junta directiva con derecho a voz y voto. O sea, no solamente vino eso, vinieron otras cosas que no habíamos reformado o no se habían reformado entre los estatutos del Comité Olímpico Guatemalteco. Y así se llevaron a cabo. O sea, el Comité Olímpico ya hizo su tarea y ahora lo que le corresponde a la Corte es respetar las Naciones Unidas, respetar los tratados internacionales que tenemos, respetar la ley que es clara para beneficio de los atletas. Y para beneficio de todos los guatemaltecos, porque yo no encuentro ningún, sí puede haber lógicamente, alguien como los atletas que sean los creadores de civismo más grandes que tiene nuestro país. Nos sentimos orgullosos de sus triunfos, nos sentimos orgullosos con todo lo negativo que está pasando en nuestro país. Son como el sol de este país. Así es que yo espero y le pido a Dios que se ponga las manos en el corazón. Hubo una persona que hizo una aclaración con respecto a eso, y fue un gran periodista de ESPN. Dijo, los políticos que aprueban esta ley serán recordados por haber hundido al deporte guatemalteco en su historia, serán recordados y salió publicado en todos los periódicos. Porque ahora también está sucediendo con FIFA en otro país, y FIFA es clara, no compite y esto se hace así. Y entonces somos y pertenecemos a organizaciones que hemos aceptado que vamos a respetar las regulaciones que estas organizaciones tienen para regir en el país. Y vamos a eso entonces. ¿Qué tan comunes son este tipo de penalizaciones a los países para que nos encontremos en esta posición? ¿Ya se ha dado anteriormente? ¿Bajo qué circunstancias? Porque por lo general en temas de fútbol se da más cuando hay violencia por parte de los aficionados, entonces se le castiga al país, etcétera, etcétera. Pero casos como el nuestro, por este tipo de incidencias. Bueno, una vez fuimos suspendidos por la Federación Internacional de Voleibol, me consta, y tuvimos que llamar y la suspendieron porque nosotros somos una comisión interventora y no lo aceptó la federación, y tuvimos que hacer las elecciones con los personeros de la Federación Internacional de Voleibol aquí. Pero existe, mire, acaba de pasar en Venezuela y el Comité Olímpico Internacional fue claro en que se tenía que respetarse porque no dejaban votar a unas federaciones. Pasó en Ecuador con Correa y tuvieron que echar para atrás. Pasó en Bolivia. Suspendieron el Comité Olímpico de Kuwait, siendo el sheikh de Kuwait el presidente de todos los comités olímpicos del mundo. O sea, no perdonaron, simplemente cambiaron la ley y no estuvieron de acuerdo. O sea, que sí es una cosa que sucede, pero que el Comité Olímpico no es la primera vez. Y yo que estuve en la Junta Directiva del Comité Olímpico de 7 años y medio, pues tuvimos esa clase de reportes donde a veces se arreglaron. Iba un personero del Comité Olímpico Internacional, hablaba con la gente y convencieron, hablaron con el señor Correa, con el presidente, se dio cuenta y le dijo, mire, usted quiere estar aquí, usted quiere que sus atletas participen, esto lo tiene usted que aceptar como es, o simplemente no pasa y se acabó. Y bueno, ha pasado. Así es que en este momento está Rusia, Bielorrusia, y estaríamos nosotros también tristemente a la par de estos países, que no solo son los atletas, vamos a hablar de la imagen que eso representa para nosotros como país, y también nos quitan los fondos. No, o sea, es terrible. O sea que si acaso, y esperemos que no suceda, para el 31 de agosto no sucede algo aquí, en Lausanne nos podrían, en la primera semana de septiembre, colocar al lado de Bielorrusia y de Rusia, suspendidos de toda actividad del ciclo olímpico y otras competiciones. Es así de drástico el asunto. Sí, así es. Y claro, le van a dar chance al Comité Olímpico Guatemalteco de exponer nuevamente el problema, pero que ya lo dijeron, o sea, ya pusieron un tiempo límite. No es para poner el tiempo límite para decir, bueno, lo vamos a arreglar, no. Lo pusieron porque dijeron, mire, fuimos claros, ya publicamos de que para nosotros lo del Comité Olímpico y el Comité Olímpico que reconocemos es y o cumplen o simplemente tomamos las decisiones que tenemos que tomar para preservar la autonomía, según dice la Carta Olímpica, de los comités olímpicos.
preocupante, ¿verdad? Era el tema de nuestros atletas. ¿Cómo? A ver, ellos son los principales perjudicados en esto. Usted ha dicho cabalmente, sus reacciones han sido importantes, pero ¿qué más allá los atletas pueden hacer? Porque ellos pertenecen también a este comité olímpico, pues son nuestros atletas. Ellos han alzado la voz, la gente está diciendo, los medios de comunicación están reportando, nosotros estamos aquí hablando del tema, pero nuevamente, al ser una decisión política, yo lo que creo es que no están midiendo las implicaciones políticas al final de cuentas, ¿no? Porque el deporte es un tema importante, lo que mencionaba Mariano del fútbol de Guatemala ahora para el Mundial. Ellos dijeron, miren, nosotros no queremos política, inclusive hubo alguien de ellos que manifestó algo. Desafortunadamente le cayeron encima sobre corrupción, que a mí me dolió muchísimo porque no fue lo que esa persona quiso hacer. Es una gran atleta que ha sido campeona centroamericana y del Caribe. Yo fui a ver si no le podía dar medalla en Atenas, en los Juegos, pero lo que estaban diciendo era, nosotros no queremos política, no nos interesa todo lo demás, lo que queremos es que nos dejen competir, por favor. O sea, nos trunquen nuestros sueños y todo esa, y lo dijo también Kevin Cordón, nosotros lo que queremos es competir y entiendan el sacrificio tan grande que nosotros hacemos, porque créanme que es un sacrificio inmenso el que hacen los deportistas para poder participar y representar dignamente a su país. Y alguien dijo por ahí, bueno, no, entonces que participen con la bandera del Comité Olímpico, por favor. O sea, nos convertimos en parias, o sea, no tenemos país, no tenemos himno, y nos ponen a la par de estos países que han violado las reglas olímpicas por diferentes razones. Es doloroso, muy doloroso. Pero... No, y la gente ahora que lo mencionó, creo que no se dan cuenta el esfuerzo realmente. O sea, Kevin Cordón no empezó a entrenar hace 8 días. O sea, son años y años de esfuerzo que para ellos representan toda una vida para llegar a estas competiciones y se las estamos truncando. Entonces, nuevamente, las implicaciones para nuestro deporte, porque cualquiera va a decir, yo, ¿para qué voy a jugar, va a participar en Guatemala en un deporte? Imagínense, tenemos los Juegos Centroamericanos aquí en octubre. O sea, y eso se suspendería. ¿Cuántos atletas participan en esos Juegos? Que es donde comienzan los atletas. Sí. Hay como 400 atletas becados en el Comité Olímpico Guatemalteco y van subiendo conforme van ganando medallas y la beca va subiendo, etcétera. Y todas esas personas ahora todos esos atletas están, ¿qué hacemos? Seguimos entrenando, como cuando estaban en COVID que entrenaban en su casa, pero ahora se trata de ¿va a haber o no va a haber? Los Juegos Centroamericanos no habrían. Ordeca, la Organización Deportiva Centroamericana, dijo, no aceptamos más que el Comité Olímpico que diga el Comité Olímpico. Organización Deportiva Panamericana dijo lo mismo, mandó cartas. Y la Organización Deportiva Centroamericana y del Caribe, o sea que ahora se llama Caribe Sport, dijo lo mismo. Es clarísimo, nos vamos con lo que diga el Comité Olímpico Internacional. Y eso va a prevalecer también en los Juegos Regionales. Y ahí quiero hacer una mención que tú me dijiste, Mariano. Acordémonos que fútbol está en los Juegos y ahí sí se rige por las reglas olímpicas, en los Juegos Centroamericanos, está en los Juegos Panamericanos, está en los Juegos... o sea, si Guatemala clasifica, por lo menos en Centroamericano estamos, pues no podríamos participar. Estos son eventos auspiciados y avalados por el Comité Olímpico Internacional. Embajador, este es un programa en vivo y las redes se prenden cuando hay temas controversiales, ya se prendieron. Me imagino. Y hay personas que dicen, bueno, ya entendimos la parte del marco legal, ya entendimos de que la Carta Olímpica prevalece si hay controversia, ya entendimos de que si se toma una dirección o se ratifica lo que la Corte de Constitucionalidad suspendió de manera provisional, pues nos va a ir mal. Pero ¿qué de las personas? Porque muchos dicen, bueno, si toda esa parte legal, el problema son las personas. No quiero mencionar nombres de los actuales miembros ni nada. El problema son las personas y entonces agarran el temita de las personas, los dirigentes actuales del deporte olímpico. ¿Cómo lo analiza usted? O sea, sí, ok, está bien, pero es que son las personas el problema. ¿Hay forma de solucionarlo o no? Pero mire, yo creo que si seguimos el Estado de Derecho, una elección en la que se convocó, el Tribunal del Deporte Federal convocó, hubieron 2 planillas. Desafortunadamente,
intervino en la política y los que ganaron, no los que ganaron con 9 votos, los que perdieron por 29 votos o por 28 votos, pues se vieron ofendidos porque habían ganado bien y se dieron cuenta que la maniobra que habían hecho de declararles que no tenían finiquito, que sí tenían finiquito, que declaró espuria después, lo que están haciendo es defendiendo la posición de ellos. No están defendiendo otra posición más que la posición de un Estado de Derecho en la cual fueron electos. Yo, como dices tú, yo no tengo nada en contra de las otras personas, no tengo nada en contra. Yo lo que digo es que se debe respetar la ley. Y si esas elecciones no fueron, y fueron en todos los periódicos y en todos los diarios y en los noticieros, se dijeron que no fueron limpias con lo que ocurrió, entonces lo que hay que hacer es mantener lo que el Comité Olímpico observó, lo que el Comité Olímpico dijo, y las personas que fueron electas dentro del marco que el Comité Olímpico dio, pues deben de permanecer ahí, eso es todo. Así que yo creo que la única solución aquí es que, porque vamos a hablar muy claro, atrás de estas personas, no hablo de las personas que están ahorita en el Comité Olímpico, las que quieren llegar también, hay otras personas y hay otros intereses, hay otras personas que no están ligadas al deporte, pero que quieren yo siempre digo, o servir al deporte o servirse de él, ¿verdad? Entonces, también hay muchas cosas que andan rondando, en las cuales sabemos que si es por personas, no puede. Siempre va a haber un grupo que va a tener que ordenar. Ahora tenemos un grupo de personas, vamos a analizar. Presidente, el que quedó de acuerdo al tribunal, pues de acuerdo a la nueva organización, está en el Salón de la Fama como un seleccionado en los Estados Unidos, como un seleccionado del deporte, fue seleccionado nacional. Tenemos a una mujer electa también legalmente, que fue campeona centroamericana y del Caribe, y tercera panamericana, medalla de judo. O sea, tenemos a un corredor, que esos que corren dormidos, yo le digo, ¿verdad? Porque corre el Ironman de 4 días, y tenemos a otra mujer que es triatlonista, o sea, son deportistas, son personas que tienen un currículum dentro de la trayectoria del deporte. Bueno, ellos han estado ahí durante 8. Hay otra cosa importante. En los nuevos estatutos, el Comité Olímpico fijó 12 años como máximo. No había eso. Antes, ¿te recuerdas? Pues yo estuve 12 años, pero hubieron otros presidentes que estuvieron 20. ¿El don Alejandro? Alejandro estuvo primero en la Confederación y después estuvo en el Comité Olímpico. Estuvo 2 veces en la Confederación y 2 o 3 veces en el Comité Olímpico. Casi 16 años. Sí. O sea, y también anterior a mí, también, ¿verdad? La otra persona estuvo, que gran amigo mío y fue un gran hombre, estuvo 4 periodos y más un periodo conmigo, o sea, estuvo 20 años. Pero ahorita el Comité Olímpico, en esos nuevos estatutos no pueden pasar más de 12 años. O sea que también hubieron cosas buenas dentro de la revisión que hizo el Comité Olímpico de los estatutos. Así que lo que hay que hacer es respetar la ley. Los que fueron electos bajo la ley, que fueron electos como observadores, pues yo creo que esa ley debe prevalecer. Y como te digo, no estoy defendiendo a nadie. Si hubiera ganado a las otras personas, yo corrí contra, hace 10, 12 años, no me acuerdo, o 14 años, no me acuerdo, y perdí. Y le di la mano, pero perdí bien. ¿El doctor Beltranena fue? No, el doctor Beltranena no fue contra otra persona, pero perdí bien. Sí. Y como el doctor Beltranena, yo le entregué, es gran hombre, yo lo quiero mucho y que paz descanse. Sí, no, pero perdí. Y acepté la derrota y fui y le di la mano a la persona y le dije, mire, estoy a la orden, porque hay que acordarse que yo seguía siendo miembro del Ejecutivo, nunca sigo miembro del Ejecutivo con derecho a voz y voto por ser miembro honorario, porque así lo dice la Carta Olímpica. Sin embargo, nunca fui a las reuniones y no participo tampoco a las reuniones del Comité Olímpico Guatemalteco. Lo que hago es recomendaciones, hago cosas, miren, estas cosas parecen buenas, pero son buenas, pero parecen malas, hay que debes dejarlo el aire de vez en cuando. Hay ciertas cositas que hay que tocar. Pero para mí es lo que el Comité Olímpico hizo con los observadores y bajo el nuevo reglamento, donde hay personas de mucha trayectoria, la Comisión Electoral hecha de personas de mucha trayectoria, hay que respetarlo. ¿Cuánto tiempo se llevan en hacer estos estatutos para que entren en vigencia? Es que los estatutos no fueron quitados del todo. Lo que hizo la Corte fue
provisionalmente suspender todo lo que había hecho el Comité Olímpico, o sea, las elecciones, el Tribunal de Honor, el Tribunal, la Comisión de Ética, suspender todo eso para que todo quedara igual como quedaba antes, ¿verdad? Previo a diciembre de 2021. Eso fue en diciembre, en octubre, 9 de octubre, sí, sí. Y entonces, pues inmediatamente los que perdieron pusieron recursos, se los dieron, vino lo de la Contraloría, inmediatamente el Ministerio Público, al cual felicito, y le dijo a la Contraloría, pero esto es espurio, esta razón no vale porque no le haya dado el finiquito. Y después sí se lo dio, o sea que sí cumplieron con la regla, sí fueron electos muy bien, no hubo ninguna. Entonces, lógicamente, claro que es de personas, ¿verdad? En esto es quién toma el poder y cómo lo toman, pero hay que tomarlo de una forma legal, no se puede tomar de una forma ilegal. Repitiendo o ampliando la pregunta de Carmina, este tema de la revisión de los estatutos, en algún momento dijo que se hace de manera anual. Sí. Así lo dice la Carta Olímpica. No, hay que revisarlos continuamente porque la Carta Olímpica está cambiando. Entonces hay que adaptarlos. Nosotros creo que la última vez, cuando digo nosotros, creo que el Comité Olímpico Guatemalteco los había adaptado hace 2 o 3 años, pero en esto nuevo, cuando revisaron los estatutos, que los revisaron nuevamente, digo, mire, corrección, tienen que hacer esto ya no vale, no hay votos para la Junta Directiva, tienen que tener al atleta con derecho a voz y voto, tienen que son 12 años, o sea que también se reformaron esas cosas, porque está la Agenda 2020, fue la Agenda 25, que habla mucho de gobernanza. Entonces hay que respetar y todos los revisan y los aprueban. Todos los comités olímpicos tienen que tener, para ser reconocidos, estatutos aprobados por el Comité Olímpico Internacional. De verdad que este tipo de entrevistas son para dónde agarramos, ¿no? Sí. Bueno, entonces queda todo en manos de la Corte de Constitucionalidad, ver si van a acatar o si van a retrasar la decisión, y pues se nos pasó el tiempo y nos sancionaron. Y los perjudicados serían, pues como ya lo dijimos, el pueblo de Guatemala y sobre todo nuestros atletas. Nuestros atletas, definitivamente, ¿no? Yo que estaba muy cerca, yo que lloré y tuve el honor, porque esa es la recompensa más grande, de haber puesto la medalla olímpica, la primera medalla olímpica. Siempre anduve buscando, poniendo la Mota, a Tila Solti, a la Patoja Morales, dice, voy a pedir la medalla porque puede bien, y de repente se da el momento. En Londres, Sí, estabas en Londres. Sí, y fueron unos juegos, me emocionó mucho, pero unos Juegos Olímpicos muy bonitos, porque aparte de la medalla, también me eligieron a mí en la Junta Directiva. Había pasado la sesión del COI aquí, que fue otra cosa que 2007. De 2007, pues aquí estuvo Putin, las relaciones internacionales con Rusia, aquí se hicieron, y aquí estaba la realeza, estaba lloviendo la realeza y estaban 39 aviones privados, una pista de hielo ahí y cerrado todo, y eso nos dio, se multiplicó ese mes o ese año, multiplicamos la cantidad de turistas y la cantidad de ingreso de divisas. El COI nos puso a nosotros en el mapa, y eso también lo toma mucho en cuenta el Comité Olímpico Internacional, el país que ha organizado, los pocos países, porque hasta entonces éramos 2 países que habíamos organizado, México y nosotros, la sesión. Entonces sí es un Comité Olímpico bastante respetado, creador de los Juegos Centroamericanos y del Caribe con 3 países en el año 26, creador de los Juegos Centroamericanos aquí en el año 73, con el señor Alejandro Yamatei y otros que participaron, que fueron los que crearon, yo era árbitro en ese entonces. En fin. Árbitro de boxeo, hay que árbitro de boxeo. Hay que aclarar. No es que yo lo leí, sí. Lo leí, aclaro. Árbitro de boxeo, no, sí. Bueno, hicimos los años, los Juegos Olímpicos en el 50, que son las instalaciones que tenemos ahora, ¿verdad? O sea, es un país que tiene una trayectoria olímpica. Nunca ha boicoteado unos Juegos, nunca. Eso también lo toman en cuenta. Fuimos hasta Rusia, que casi ganamos una medalla con Herbrugger. Con Osvaldo. Con Osvaldo en ecuestre, quedamos empatados en tercer lugar, así estuvimos de la medalla. Bueno, embajador, el tiempo se nos ha acabado. Yo le queremos, con Carmina, agradecer mucho que haya aceptado la invitación, que nos haya ayudado a entender, sobre todo a nuestra audiencia, la complejidad y las repercusiones de una decisión interna, pero que realmente afectará, como lo hemos dicho durante todo el programa, a los deportistas. Es que eso no se nos puede olvidar, no es un tema de dirigentes, no es un tema, es un tema de afectar
a los deportistas. Así es. Y es un tema que deben de salirse a la política y dejar. Sí. Totalmente. Bueno. Les agradezco muchísimo. Gracias, embajador. Muchísimas gracias. Bueno, Carmina, cerramos el programa del miércoles. Muchas gracias. Qué bueno tenerlo otra vez por acá. Muchísimas gracias, Mariano. Qué alegre estar por acá y los esperamos mañana también para el análisis de las 8:45, como siempre. Así es. Buenas noches. Hasta la próxima.